Bienvenidos amigos y amigas, hermanos, a nuestro canal de YouTube con el programa titulado Escrito está. Hoy tenemos un mensaje muy especial para cada uno de ustedes, un mensaje de enseñanza titulado ¿Quién es el que perdona los pecados? Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Hoy tenemos un mensaje muy especial para cada uno de ustedes, un mensaje de enseñanza titulado ¿Quién es el que perdona los pecados? Y yo quise traer una opinión de un sacerdote hablando acerca del perdón de los pecados, sobre la confesión. Ellos dicen que ellos tienen la autoridad por Dios de perdonar los pecados. Yo por la palabra de Dios quiero enseñar y demostrar que es una doctrina falsa. Por la palabra de Dios quiero enseñar hoy que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Es el único intercesor quien puede perdonar los pecados. Pero yo quiero que en esta primera parte usted pueda ver y escuchar lo que dice este sacerdote. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que confesarnos con sacerdotes? ¿Por qué la iglesia nos obliga a confesarnos con sacerdotes? Y quisiera responderle desde mi propia vida como sacerdotes. Saben que muchas veces yo le he preguntado a Dios exactamente lo mismo, pero desde la perspectiva opuesta. Señor, ¿por qué hiciste que nosotros los sacerdotes tengamos que confesar a tanta gente? ¿Por qué hiciste que tengamos que escuchar y cargar con tantos pecados? De alguna manera nuestra vida sería mucho más fácil. Sufriríamos menos, tendríamos más tiempo, etcétera, etcétera. Créanme, no es ningún agrado, ¿no es cierto? Es un sacrificio, es cargar con la cruz de Cristo y tenemos que aceptar que tal vez no tenemos todas las respuestas. Pero por el otro lado, como somos personas de carne y hueso, ¿no es cierto? Y tenemos un cuerpo, nosotros podemos decir, sí, yo me confieso con Dios, yo llego y voy y pongo en él mi corazón, pero ¿cómo sabes tú que Él te ha perdonado? Como somos personas sensibles, necesitamos escuchar que alguien te diga, yo te perdono. Y esa es la tarea del sacerdote. No es regañarte dentro del confesionario, torturarte, mandarte una penitencia muy grande, no. Es decirte, ¿no es cierto?,
convertir su propia voz en la voz de Dios y decirte: yo te perdono, yo te absuelvo de todos tus pecados, y así abrazarte con la misericordia del Padre. Bien, después de escuchar el comentario de este sacerdote, alegando de que puede perdonar pecados, se pueden confesar, ellos simplemente son la voz de Dios, pero a mí me parece que la palabra de Dios dice todo lo contrario. Efesios capítulo 4, verso 14. Nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a doquiera por todo viento de doctrina. Son muchas las doctrinas que se levantan diciendo cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, porque los hombres se levantan con sabiduría, se levantan con un conocimiento y usan hasta la misma palabra de Dios para confundir. Aquí dice: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso yo le insto a ustedes, mis amigos, tener la palabra, una Biblia en su casa, y usted pueda detenidamente pues escudriñar y buscar lo que el maestro o lo que el pastor o lo que el predicador trata de enseñar. Así te motivo a que pueda tener donde apuntar y anotar las citas, y pues pueda tener un tiempo para buscar estas citas que he traído para enseñar a la altura de la palabra de Dios, a enseñar que solamente por Jesucristo obtenemos el perdón de los pecados. Pero no solamente la opinión de este sacerdote. Escuche lo que dice el representante o el principal líder de la iglesia pues apostólica romana, la iglesia católica, lo que dice el Papa. Escuche, por favor. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno: ¿cuánto tiempo hace que no me confieso? Cada uno responda. Le puede hacer bien. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el curso internacional de animación misionera, así como a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia, a confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre, que nos está esperando para darnos un fuerte abrazo. Gracias. Bien, el representante, el principal de la Iglesia Católica, el Papa, está motivando a los feligreses, a los amigos, que se vayan a confesar,
que vayan a buscar el perdón de los pecados donde el sacerdote, donde el padre. No es como esta doctrina quiere enseñar para mantener a las personas en un estado pecaminoso. No hay un ser humano en esta tierra que tenga el poder de perdonar los pecados. No hay ese ser humano. Por más bueno, por más bien que se comporte en la sociedad, no hay ese ser humano que tenga la potestad y el poder para perdonar los pecados. No existe otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesús de Nazaret. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Me gustaría que usted tenga la forma de cómo anotar estos versos para que usted detenidamente pues lo pueda buscar mejor y lo pueda escudriñar. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Pues Yahweh es uno y hay un solo mediador entre Yahweh y la humanidad, Yeshua HaMashiach, humano, él mismo. No hay otro mediador que no sea Jesús entre Dios y los hombres. No hay otro sustentador, no hay otro intercesor que no sea Jesús de Nazaret. Otra versión dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Mediador por la Biblia tiene dos interpretaciones. Una interpretación se le da en el Antiguo Pacto, o se llama el Viejo Testamento, y otro significado tiene en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. Y vamos brevemente a analizar estos dos términos que pienso que es la confusión de algunas personas. Usted no puede utilizar un término que se utilizó y se usó como significado en un tiempo para traerlo en otro tiempo, porque eso trae confusión. El término mediador en el Antiguo Pacto, en hebreo, se utiliza la forma como lit, ser un portavoz. Pero en el Nuevo Testamento, esto es para Jesucristo, en griego es Mesí, que significa mediador, intercesor, el que perdona. Entonces, vamos a analizar estos dos términos para clasificarlo. Y usted puede entender mejor uno del otro. Y esto es de suma importancia. Porque si tú puedes entender los dos términos y los dos tiempos, entonces usted tendrá la respuesta que da la Biblia. No la respuesta que quieren pretender dar los hombres para confundir y para hacer doctrinas de error. Yo quiero explicar la primera parte de la expresión mediador del Antiguo Testamento, lit. ¿Qué era un sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era su papel? ¿Cuál era el oficio? ¿Qué era lo que realmente hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Muy bien, entonces los sacerdotes en el Antiguo Testamento, número uno, eran servidores o ministros del término hebreo lit, ser un portavoz. ¿Y qué significa esto? Se lo voy a explicar con mucha sencillez para que lo pueda entender. En Levítico capítulo 1 es donde Dios, Yahweh, da las pautas. Se la da a Moisés para que Moisés pudiera hablar específicamente en esos tiempos con Aarón, que era el sacerdote, y los hijos de Aarón. Y Dios le dijo a Moisés cómo era que se iba a proceder con los sacrificios y cómo era que él lo quería. De hecho, quien daba la pauta de hacer estos tipos de sacrificios era Dios. Entonces el sacerdote tenía que obedecer al mandato de Dios.
Pero usted va a saber por la misma palabra de Dios que el sacerdote nunca se le dio el permiso o la potestad para perdonar pecados. Fíjense este ejemplo que voy a poner. Usted puede buscar el libro de Levítico capítulo 1, donde empiezan todas las leyes ceremoniales o rituales que hacía el sacerdote para los distintos sacrificios con distintos tipos de animal. El pecador, ese individuo que cometía un acto pecaminoso, por ejemplo, iba con una ovejita, iba con un cordero, iba con una cabrita, sin mancha, de 1 año, macho. Estas características tienen explicaciones bíblicas, pero que no podemos detallar porque quiero desarrollar un punto, y si profundizamos en esa característica se nos puede ir todo el tiempo y necesitamos tener otro espacio para explicar esas características. Pero bien, el individuo iba con un cordero donde el sacerdote, ese pecador, su mediador en ese momento era ese cordero que iba a llevar en sacrificio. Muy bien. Punto número 2. El sacerdote recibía la ofrenda, el animalito que iba a ser sacrificado. Él era el oficiador. Él era el que iba a hacer la ceremonia. En ese momento es donde la expresión en hebreo lit entra en función con el sacerdote, porque el sacerdote iba a ser un portavoz entre la persona que llevaba el cordero y Dios. Es decir, me explico, el cordero, el sacerdote tenía que elaborar todo en función para hacer el acto del sacrificio, todo lo requerido por Dios. Entonces, una vez que el cordero estaba siendo sacrificado en el altar, esa ofrenda era quemada. Entonces, dice la palabra, ante la presencia de Jehová, ante la presencia de Dios, este cordero iba a ser como ofrenda ante la presencia de Dios, y el individuo que estaba ahí para recibir los pecados era perdonado en función de Dios, no por medio del sacerdote. El sacerdote, su función era crear la ceremonia, hacer el acto ceremonial, hacer el sacrificio y ser el portavoz, es decir, diciendo: aquí, Señor, está el cordero, aquí está el pecador, tú eres quien perdona. Y con el acto, entonces Dios perdonaba los pecados de esa persona. ¿Me captan la idea? Entonces el individuo iba con el cordero para recibir el perdón de los pecados, pero no por el sacerdote. El sacerdote era quien hacía el sacrificio y Dios es quien perdona los pecados. Nota lo que dice Isaías capítulo 61, verso 6. Isaías 61, 6. Y en cuanto a ustedes, los sacerdotes, se les llamará los ministros de nuestro Dios. Se dirá que son los recursos de las naciones. Ustedes comerán, y en la gloria de ellas ustedes hablarán con exultación acerca de sí mismos. Me explico. El sacerdote, en un tiempo puesto por Dios, escuchen, en un tiempo puesto por Dios, para que ellos fueran el portavoz, el lead en ese momento. Los ministros, los que iban a auspiciar el acto ceremonial del sacrificio de animales, pero que no tenían el poder ni la autoridad para perdonar al pecador. Entonces, ellos hacían el acto, pero no tenían poder para perdonar los pecados. Levítico capítulo 1. Yo quiero leer textualmente lo que exigía Dios cuando
iban los pecadores a llevar la ofrenda para recibir el perdón de los pecados. Por favor, acompáñenme a Levíticos, capítulo 1, verso del 1 al 9. Escuche cómo dice, por favor. Yahweh llamó a Moshe, Dios llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Escucha. Él dijo: habla con los hijos de Israel, y dile a ellos: cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, pueden traer su ofrenda animal del rebaño o de la manada. Si su ofrenda es ofrenda quemada de la manada, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio para que pueda ser aceptado por Yahweh, no por el sacerdote, para que sea aceptado por el mismo Dios. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada y será aceptada en nombre de él para hacer expiación suya. Él sacrificará el novillo delante de Yahweh. Óigame, el sacerdote iba a hacer el sacrificio delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien iba a perdonar a ese pecador que estaba llevando su ofrenda, y que el portavoz, el líder, que es el sacerdote, oficiando el sacrificio delante de la presencia de Dios. Entonces Dios iba a perdonar a esa persona. Escuche, y los hijos de Aarón, los Coanín, eso es, los sacerdotes, presentarán la sangre. Ellos salpicarán la sangre contra todos los lados del altar, el cual está a la entrada del tabernáculo, del cual está frente al testimonio, al arca del testimonio. Despejallará la ofrenda quemada y la pondrá en fuego en el altar, y arreglarán la leña sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los Coanín, los sacerdotes, arreglarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavarán con agua las entrañas y partes bajas de las piernas, y el Cohen, o sea, el sacerdote, causará que todo ello suba en humo, porque quemará todo lo que quedara allí sobre el altar. Como ofrenda quemada, es ofrenda hecha por fuego en aroma fragante para Yahweh. Este texto lo que está explicando claramente sobre ese rito, sobre ese ceremonial que se hacía para un pecador. Voy a repetir lo que dice la palabra. Entraba la persona ante el sacerdote. El sacerdote recibía aquella oveja o cabrita, y preparando el altar, dice, delante de la presencia de Jehová, para hacer cuyo sacrificio ceremonial. Entonces, allí todo lo que hacía el sacerdote era como un portavoz entre la persona y Dios, pero no tenía poder el sacerdote de perdonar los pecados. Esto se hacía todo en cuya presencia de Dios, porque Dios era quien debía perdonar los pecados de esa persona. Muy bien. Entonces, entiéndase que todo tipo de sacrificio hecho por los sacerdotes del antiguo pacto eran de forma lead, de portavoz. Tengo bastante citas bíblicas para demostrar esto, pero quiero avanzar con la expresión en griego también, lo que tiene que ver con mediador. Quiero avanzar
Entonces, quiero entrar en esta segunda parte acerca de lo que es mediador. Y en griego conocemos este término como el mesit, que dijimos anteriormente que significaba el mediador, el árbitro, el que perdona los pecados. Entonces, aquí presenta a Jesús como el solo mediador, según Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Quiero repetir esta cita que se dio al inicio. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Pues Yahweh es uno y hay uno solo, un solo mediador entre Yahweh y la humanidad, Yeshua HaMashiach, humano, él mismo. Entonces, ¿a quién se le atribuye? ¿A quién el Padre le da la autoridad para que pueda interceder entre el Padre y la humanidad? A Jesucristo, el único que puede perdonar tus pecados y los míos. Entonces, escuche bien la enseñanza de esta hora. Vamos a explicar esta parte. Entonces, según lo que dice Primera de Timoteo 2:5, está claro esta parte de que Jesús es el único mediador. Fíjese lo que dice el verso 6 de Primera de Timoteo 2, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, así dando testimonio del propósito del Yahweh en el tiempo adecuado. Una cualidad que tiene este mediador del Nuevo Testamento, Jesús, una cualidad: entregó su vida por todos, aún por aquellos sacerdotes, por todos, sin hacer acepción de personas. Una cualidad de ese mediador, que él fue el rescate. ¿Entiendes tú lo que es un rescate? Dice, el que extendió su gracia para salvarte. De manera que el sacerdocio católico, número uno, no puede perdonar pecados, porque ellos no murieron. No está registrado en la Biblia que hubo un líder romano, apostólico, no hay nadie registrado que haya muerto por la humanidad para darle salvación, sino Jesucristo, el judío, el que nació en Belén. Entonces, no pueden perdonar pecados porque no pueden salvar. Ellos mismos necesitan la salvación, que no lo da el Papa, no lo da ningún sacerdote, solamente Jesucristo. Porque para ir al Padre hay que primero ir al Hijo, porque el Hijo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, no hay salvación aquí en la tierra, debajo del cielo, que no sea por medio de Jesucristo. Note este verso, lo que dice Marcos capítulo 10, verso 45. Porque aún el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para que se le ministre, sino para ministrar y para dar su alma en rescate en cambio por muchos. Una cualidad del mediador es que da su vida en rescate para salvarnos, para redimirnos. Ese es el verdadero mediador intercesor, que dio su vida para rescatarte a ti y para rescatarme a mí. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 14. Colosenses capítulo 1, verso 14. Por medio de quien tenemos nuestra liberación por rescate
el perdón de nuestros pecados. Ahí lo dice la palabra de Dios. Él quien pagó nuestro rescate. Dice, es el único que puede perdonar nuestros pecados. Dice, el perdón de nuestros pecados se le atribuye a Jesús. El que perdona los pecados. No lo puede perdonar un sacerdote. No lo puede perdonar el Papa. No lo puede perdonar ningún ser humano en la tierra. Solamente Jesucristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios 1, 7. Por medio de Él tenemos la liberación por rescate mediante la sangre de ese. Sí, el perdón nuestro, de nuestras ofensas, según las riquezas de su bondad inmerecida. Jesucristo, que entregó su vida en la cruz del Calvario. Y en otro video yo voy a demostrar que los sacerdotes de la época fueron los que llevaron en una coyuntiva, llevaron a la muerte a Jesús. Y no puede ser coincidencia. No quiero detenerme ahí porque no va a tomar tiempo, pero no puede ser coincidencia que en el día del Yom Kippur, una vez al año, entraba el sumo sacerdote a ser el portavoz entre la comunidad judía y Dios. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer el sacrificio por toda la comunidad. Entonces, en ese año, en la crucifixión de Jesús, era el año del Yom Kippur. Y no puede ser coincidencia que el sumo sacerdote Caifás, quien planificó la muerte del último cordero, lo lleva a juicio y rasgando sus vestidos, porque buscaron 2 testigos falsos para acusar al maestro. Él rasgó su vestido y lo llevó al juicio para ser condenado. Pero noten algo, este es un tema para otro día. Los sacerdotes y los principales sacerdotes con el sumo sacerdote mataron al último cordero, a Jesús. Por eso que cuando él menciona la palabra, para esto fui escogido, consumado es, el velo del templo se rasgó en 2. Y ese último corderito que estaba sacrificando el sumo sacerdote, por cierto, salió huyendo. Porque ya el último cordero, él ya lo había sacrificado ante el juicio primero a Jesucristo, el último cordero. Entonces, pero ese es otro tema, el cual yo debo demostrar y enseñar a todos ustedes. Pero ahora lo que nos está tocando enseñar es que Jesús es el único mediador, el único que puede perdonar los pecados, el único que intercede por ti y por mí, y que solamente por Él obtenemos la salvación. Entonces, note lo que dice Efesios 1:7, leímos, ¿verdad? Entonces, Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses 2:13. Además, aunque estaban muertos en sus ofensas y en el estado incircunciso de su carne, Dios lo vivificó junto con Él. Bondadosamente nos perdonó todas nuestras ofensas mediante de Jesucristo. Fue el mismo Padre que le dio la autoridad a Jesús para ser no solamente nuestro Salvador, también nuestro mediador, nuestro sustentador. Es nuestro Salvador. Entonces, note lo que dice Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos capítulo 3, verso 25. Dios lo presentó
como ofrenda para propiciación mediante fe en su sangre. Esto fue con el fin de exhibir su propia justicia, porque estaba perdonando los pecados. Escuche bien, porque estaba perdonando los pecados que habían ocurrido en el pasado, mientras Dios estaba ejerciendo longanimidad. Esto es extraordinario. Este verso es una lámpara en medio de una gran oscuridad. Los hombres se encargan de implementar doctrinas que la Biblia no lo califica, doctrinas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Y por eso es que estamos haciendo estos tipos de mensajes de enseñanza, para que usted, querido amigo y querida amiga, que se quiere salvar, que quiere confesar sus pecados, es a Jesús, a Cristo Jesús, quien debemos nosotros ir y confesar nuestros pecados y arrepentirnos y no hacer más aquello. Note lo que dice Hebreo 8:6. Hebreo capítulo 8, verso 6. Pero ahora Jesús ha obtenido un servicio público más admirable, de modo que también es mediador de un pacto correspondientemente mejor que el pasado. Porque el pasado se hacía con animales, se hacían sacrificios, como le expliqué, del Hebreo Lit, y llegó un punto donde esto se hizo un comercio. Si no, vaya a la entrada, cuando Jesús entra a Jerusalén, en Mateo, que Jesús entra al templo y encuentra el templo vuelto a un mercado. Era un caos, porque los sacerdotes habían convertido el templo como un comercio. Era muy fácil entrar en un acto pecaminoso y coger un corderito, comprarlo en el mismo templo y llevarlo al sacerdote. Entonces, esto se había convertido en un relajo. Ahora Jesús muere en la cruz del Calvario por todos sus pecadores y por nosotros, por toda la humanidad, por toda la generación. Y ya nosotros no compramos, ya no llevamos ante otro hombre un animal para sacrificarlo y para que él sea un portavoz, sino que vamos a Jesucristo y confesamos nuestros pecados. Él es quien nos perdona. Entonces, Hebreo 8:6, por ahora Jesús ha obtenido un servicio público más admirable, de modo que también es mediador de un pacto correspondientemente mejor, que ha sido establecido legalmente, dice la palabra, sobre mejores promesas. Fueron mejores promesas. No podemos obviar que en el Antiguo Testamento el perdón de los pecados era por los corderos, por los animales, por las aves. Esto fue por el permiso de Dios, utilizando a un sacerdote como portavoz. Eso fue en un tiempo. Pero después de la muerte de Cristo Jesús, ya todos estos sacrificios y todos estos ritos quedaron en el pasado, querido amigo y querida amiga. Ahora es por medio de la sangre que derramó Cristo Jesús por ti y por mí. Quiero leer esta cita de Hebreos 7:22. Escuche cómo dice: hasta ese grado también Jesús ha venido a ser el que es dado en fianza en un pacto mejor. No ha habido mejor pacto de promesa, no ha habido otra fianza mayor que la que hizo Jesús. Por eso que en este tiempo es bueno enseñar que los pecados no pueden ser llevados ante un hombre llamado sacerdote de la Iglesia Católica, porque él también necesita remisión de sus pecados. Porque el sacerdote, para perdonar los pecados tuyos, primero debe morir por ti. Segundo, debe ser tu rescate.
Tercero, debe ser tu Salvador. Por lo tanto, como Él no puede entrar en esas cualidades, solamente Jesús, Él también, el sacerdote católico, necesita ir ante Jesús para el perdón de los pecados. Si no, pregúntele a esos sacerdotes. Le dice: cura, usted ahora me perdonó mis pecados. Ahora, ¿quién perdona lo de usted? Ahora, ¿quién perdona lo de usted? Hebreos capítulo 9, verso 15. Tengo 2 citas y finalizamos. Hebreos 9, 15. Por eso Él, Jesús, es mediador de un nuevo pacto. ¿Lo escuchó? Lo voy a repetir. Por eso Él, Jesús, es mediador de un nuevo pacto, para que, habiendo ocurrido una muerte para la liberación de ellos, escuche lo que estoy explicando, es que debe haber una muerte, un rescate, una liberación para poder tener esta autoridad, y esto solamente se encuentra en Jesús. Dice: por rescate de las transgresiones bajo el pacto anterior, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús, por medio a Jesús, heredamos la herencia eterna. Herencia eterna solo la obtenemos por medio a Jesús, al que debemos confesar nuestros pecados, y es nuestro único mediador. Finalmente quiero leer esta cita, Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Pues si somos hijos, también somos herederos, hacedores, por cierto, de Dios, pero coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente, para que también seamos glorificados juntamente con Él. Finalmente, querido amigo y querida amiga, te hago un llamado a tu corazón. Después de haber recibido esta palabra, después de haber sido enseñado por la palabra de Dios, solo tienes una única decisión: venir a Cristo Jesús, al verdadero mediador, el que puede perdonar tus pecados, el que te puede liberar, el que te puede dar una vida de paz. Jesús.